Durante años e incluso siglos fueron explotadas por empresas extranjeras ubicadas en nuestra tierra. Una vez agotada la demanda, fueron abandonadas a su suerte y hoy constituyen todo un documento gráfico de una época de esplendor industrial. Hoy, en Lugares, visitamos unas instalaciones mineras. Hola, buenas tardes, Dani. Muy buenas, José, ¿qué tal? Ya nos conocemos, ¿no? Eso es. Arqueólogo, historiador, miembro de la Asociación Cultural Malenia, nos ha traído a las minas de Calamón Bajo. Efectivamente. ¿Qué tienen de particulares estas minas? Pues estas minas tienen la particularidad de haber estado explotadas desde la prehistoria, precisamente hasta principios del siglo XX. Sí, sí. ¿Y cuáles son los materiales que se extraían de aquí? Pues concretamente el mineral que se extrae de aquí es el plomo argentífero, sí, plomo relacionado, ¿no?, asociado a la plata, ¿no?, más luego otro tipo de minerales que no eran aprovechados, pero también se encuentran en los filones de aquí de esta sierra. Estamos muy cerquita de tu localidad de Posada. Efectivamente, estamos ahora mismo en el Tribunal Municipal de Posada, en su sierra. ¿Y qué repercusión tuvieron estas minas en lo que es la localidad? Tuvo bastante repercusión, tanto en época romana y prehistórica, ¿no?, como luego más tarde en la época contemporánea, a la que luego pues Joaquín Casado no asistirá en su resolución. ¿Tuvieron repercusión, una gran repercusión estas minas en lo que es la minería de la provincia? Muchísimo, mucho. Junto a la mina de La Plata, también en el término de Posada, junto a Calamón Bajo, en el que estamos, ¿no?, pues fueron unas minas muy valoradas en cada momento histórico, en cada etapa, ¿no?, y cuyo material, incluso en época romana, ha llegado a la misma capital del imperio, a la misma Roma. Te vas a contar, Dani, el proceso de extracción del material hasta que se llevaba a su destino, y para eso vamos a empezar en el primer paso, que sería la extracción directamente de la tierra. Pues tenemos varios tipos de extracción, ¿no? Uno de ellos se denomina mediante rafa. Una rafa no deja de ser una trinchera en el suelo, en la superficie, ¿no? Depende del filón, más grande, más larga, más ancha, más profunda, depende del filón, ¿no? Y esa concretamente es una extracción a cielo abierto. Luego, otra de las modalidades de los tipos, ¿no?, pues sería mediante pozo, ¿no? Este es uno de los ejemplos, es un pozo totalmente vertical. Y el otro tipo pues sería una galería horizontal a pie de monte y profundizar hasta que se agote el filón. ¿Qué profundidad puede tener este pozo? Pues este pozo concretamente tiene entre 9 y 10 metros de profundidad. ¿Y en este lugar cuántos pozos hay? ¿Con cuántos contamos? Pues este es un ejemplo bastante característico, sobre todo de época romana, ¿no? Se trata de un pozo gemelo, tiene su acompañante unos metros más allá, ¿no?, y es bastante particular y peculiar. Pues hoy en día, aunque no se sepa todavía su función, porque existen dos pozos gemelos, ¿no?, pero bueno, hay varias hipótesis, ¿no? Entre ellas está, ¿no?, pues que en uno de ellos serviría para poner, estarían conectados, ¿no?, en su base, ¿no?, a través de una pequeña galería, ¿no? Entonces, en uno de ellos, en su fondo, habría una fogata, una candela, ¿no?, y entonces eso, por física, ¿no?, haría una conducción de aire, ¿no?, para que el aire viciado del interior, ¿no?, pues hiciera un circuito entre ambos pozos, ¿no? Otra de las hipótesis es para corroborar si realmente, ¿no?, ese filón está acompañado de otro. Por tanto, no escatimaban en recursos, ¿no?, y preferían ellos en su momento pues tener ese gasto, ¿no?, económico, físico y temporal, y crear otro pozo paralelo y gemelo, a pesar de que se pudieran encontrar o no filón. Pero solamente es simplemente un sistema, ¿no?, de ingeniería, ¿no?, de aquella época romana, ¿no?, en el que para atestiguar si existe un filón acompañante del que han detectado, pues se pueda detectar físicamente o no. Oye, ¿y en esa época qué maquinaria, qué técnicas se usaban para bajar hasta las profundidades y sacar el material pues, hacia afuera? Imagínate en época romana, ¿no?, pues los materiales, ¿no?, los recursos que tenían eran los que estaban a su disposición y a su alcance, ¿no?, madera, incluso otros metales, ¿no?, y la piedra. Pues por ejemplo, para percutir, pues simplemente un mazo de piedra, en este caso se llama una masa con escotadura, ¿no?, que están hechas generalmente por roca volcánica. Luego otros instrumentos indirectos, como pueden ser los cinceles, que pueden estar hechos de cobre, bronce, hierro, ¿no? Y luego incluso pues eso para extraer, ¿no? Luego también para manejar y moldear y minerar, pues otros instrumentos en X, ¿no?, como pueden ser las tenazas, ¿no?, palancas, poleas, en el caso de madera, pues canales, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo en La Plata de que se encontraron en su galería uno de los muy poquitos ejemplos, ¿no?, que se han encontrado un tornillo de Arquímedes. Un tornillo de Arquímedes es un sinfín y servía para extraer el agua de la galería. Estaba hecho en madera, a excepción de su punta, que era de bronce. La hélice primera era de bronce, ¿no? Y la cerámica también, a través de ánforas, para extraer también el agua que colmatan la galería, ¿no?, a la hora de extraer.
y cualquier tipología asequible para ellos, como puede ser también otros trabajos como es la cantería, ¿no? Como ya hemos visto en otras ocasiones, ¿no? La albañilería, carpintería, etcétera. Dani, ¿cuántas personas trabajan aquí? Bueno, pues en referencia a otros lugares de la península ibérica, ¿no? Como puede ser las minas de Cartagena, de las Médulas, etcétera, ¿no? Pues se tiene una estimación aproximada, ¿no? Un cómputo de qué número de personas puede intervenir en el proceso de extracción de una mina, ¿no? En el caso de Cartagena, por ejemplo, son en torno a 40.000 personas, ¿no? Aquí los estudios pues son muy escasos, no conocemos datos arqueológicos, nunca se ha tenido una intervención aquí en este lugar, ¿no? Nos basamos siempre en los datos documentales, ¿no? En las fuentes bibliográficas, como son Plinio, Estrabón, etcétera, ¿no? Pero bueno, más o menos haciendo una media, ¿no? Se puede entender, ¿no? O dilucidar, ¿no? Que en un frente de extracción puede haber en torno a unas 40 personas, ¿no? De esas 40, 2 se dedican exactamente a lo que es la extracción pura y dura, ¿no? De picado de la piedra, ¿no? Luego, en torno a unas 6 personas se dedicarían a lo que es la extracción de ese mineral desde el frente hacia el exterior. Y luego el resto de personas pues ya se dedicarían a lo que es la fundición y a su lavado y su transporte a su lugar de destino. Oye, ¿y estas minas se han utilizado ininterrumpidamente desde época romana? Pues no, se tiene constancia más o menos, y aquí tenéis un cerro aquí enfrente donde sí se han encontrado restos de la edad del bronce, ¿no? Y muy relacionados con la minería y con la metalurgia. Es sin lugar a dudas en la época romana, como tiene su momento de esplendor, dentro de la época antigua, ¿no? De la historia antigua. Y luego hay que esperar a la edad contemporánea, finales del siglo XIX y principios del XX, cuando otras compañías internacionales, como puede ser la francesa, inglesa y alemana, pues se establecen aquí en la península ibérica para otro tipo de explotación que no tiene nada que ver con los romanos. Aunque es muy curioso que hasta ellos mismos, ¿no? Esta gente moderna, pues se quejan de hay que ver estos antiguos, ¿no? Que no han dejado sin mineral. Nos ha enseñado el primer paso del proceso minero, que es la extracción, y ahora nos vas a llevar ¿dónde? Pues el siguiente paso, una vez que tenemos ya el mineral extraído de su filón, pues sería llevarlo a los hornos para su fundición y su filtración para separar la ganga de lo que es el mineral y el metal que queremos aprovechar. Podemos ver esos hornos. Vamos a la fundición. Vámonos. La chimenea que llevas a tus espaldas es ya parte del proceso de fundición. Efectivamente, esto ya es parte del proceso de la fundición, pero por supuesto en época contemporánea, ¿no? En época romana, pues ese mineral una vez extraído, pues era llevado, conducido a unos hornos donde a través de crisoles, ¿no? Y de filtros, pues una vez ya fundido se separaba la ganga de lo que es el mineral propiamente y el metal propiamente dicho, ¿no? Para su uso final. En este caso, aquí, en Calamón Bajo, pues no tenemos detectado lo que es el yacimiento arqueológico en sí, ¿no? Donde están ubicados esos hornos, pero bueno, tienen que estar. Hubo un momento dentro de esa etapa, de ese horizonte no temporal de reaprovechamiento minero en época romana, ¿no? Que incluso pues imaginaron, ¿no? El gran gasto de madera que tuvo que conllevar, ¿no? Tanto fuego para fundir tanto mineral, ¿no? Que pues, hubo un momento en la época romana, ¿no? De esplendor de la minería en que fue mucho más rentable transportar el mineral en bruto y llevarlo a la Vega de Guadalquivir para fundirlo allí. Porque aquí los recursos de madera, ¿no? Pues llegaron incluso hasta agotarse, ¿no? De hecho, está atestiguado que varios yacimientos muy próximos al río, ¿no? Pues incluso uno al otro lado del río, como es en la Herrería, aquí en las colonias, pues hay fundiciones. Bueno, pues este mineral era transportado en unos sacos, ¿no? Y para ello, pues se usaban unos precintos para sellar el contenido, ya que puede ser susceptible de cualquier robo, ¿no? Por el hecho de que el material en sí es un material valioso. Pues esos precintos eran grafiados con una serie de siglas que en este caso pues hemos constatado que aquí en el lugar se trata de una S y una C, ¿no? La S puede corresponder a una societa, creo que indudablemente, ¿no? Y la siguiente C puede corresponder a Castulonense, Societas Castulonense de Cástulo, Societas Carbulense, Cárbula, o Societas Cordubensis. Y ya llegamos a la última fase del proceso de extracción del mineral. Efectivamente, ya el último proceso del trabajo del mineral es el lavado del mismo, una vez ya fundido y separado de su ganga, ¿no? Y una vez lavado, pues simplemente, como he comentado antes, a su saca y a su lugar de destino. En este caso, en Posada tenemos atestiguado uno de los puertos, ¿no? Junto a Guadalquivir, que es el yacimiento de esa de arriba, donde el material que se ha encontrado ahí, perteneciente a época romana,
exactamente pues data de la época en que la actividad minera era más, tenía su auge, ¿no? Estamos hablando de principios de finales del siglo I antes de Cristo y principios del siglo I después de Cristo. ¿Cómo se transportaba entonces el material hasta sí, ese puerto? Pues se transportaba en sacas, como he dicho antes, ¿no? Con sus precintos de plomo, ¿no? En carretas hasta los puertos, en este caso puertos fluviales, y una vez ahí pues iban destinados a la urbs, a Roma, ¿no? O a otros lugares como puede ser Limes, Alemán, diferentes sitios del Imperio Romano. Un dato muy peculiar, ¿no? De la extracción minera romana, concretamente del plomo argentífero, que es en nuestro caso, ¿no? Pues es que los romanos se conformaban con obtener 100 gramos de plata de cada tonelada de plomo obtenida, aunque por la media, por norma general, llegaban a obtener entre 2 y 4 kilos de plata por cada tonelada de plomo. Lo que es ese proceso de transporte fue evolucionando conforme han pasado los años, hasta llegar a la época más actual, donde incluso se ha usado un sistema bastante peculiar. Efectivamente. Tanto es así, ¿no?, que, bueno, incluso las mismas gangas romanas fueron aprovechadas por la gente de la edad contemporánea, ¿no?, para volver a refundirlas, ya que, pues, vieron que los antiguos, entre comillas, ¿no?, los romanos, pues, trabajaron muy bien el mineral y el metal de la Sierra Cordobesa. Pero para hablar de la época contemporánea, pues, nada mejor que a Joaquín, cronista oficial de Posadas, que ya solamente lo conoceréis, y nos encontramos por aquí. ¿Qué tal, Joaquín? Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Joaquín? Ya, José, me alegro de veros. Joaquín, nos venía contando Daniel que el sitio donde estamos es el origen de una especie de teleférico que llevaba el material hasta el puerto. Sí, efectivamente. Cuando las minas se empezaron a volver a explotar durante el siglo XIX, ya el transporte era igual que ha contado Daniel, a lomos de animales, en carretas, etcétera, ¿no? Entonces, llegado el siglo XX, los ingenieros alemanes e ingleses que explotaban las minas diseñaron un sistema de teleférico con vagonetas, es decir, un cable, que desde aquí llegaba hasta dentro de Posadas, junto a la estación de ferrocarril donde había un embarcadero, es decir, había un ramal del ferrocarril que entraba en terreno de la compañía, de la Tecalamon Company of Limited Spain, que se llamaba. Entonces, supongo que para mucha mayor eficacia y menor coste, aquí salía de estos pilares, había una torreta hasta donde llegaba en un cable llegaban las vagonetas, daban la vuelta, las vagonetas se cargaban y llegaban hasta Posadas, por supuesto salvando estas alturas de Sierra Morena y las alturas próximas a Posadas de la Serrezuela. Hay un documento en el que, creo que es en 1911, cuando el director de la mina solicita al ayuntamiento permiso para poner encima del cerro de la Serrezuela, que se llama el Cerro de las Huertas, una torreta, puesto que son terrenos públicos, estos serían de propiedad privada, y entonces pues contaría con el permiso de los dueños la finca que fuera atravesando, pero ya llegando a Posadas, pues el ayuntamiento tiene que dar permiso para colocarlo en uno que son de propiedad municipal, ¿no? Y el ayuntamiento lo concedió. Si quiere que visitemos el lugar donde vive, el lugar donde trabaja o simplemente un lugar que a usted le guste especialmente, recuerde que puede contactar con nosotros a través de la dirección de correo electrónico que aparece en pantalla. Nosotros estaremos encantados de visitar todos aquellos lugares a los que estemos invitados. Venimos de esa especie de teleférico que estamos viendo ahora mismo en imágenes. La base de la torreta. Y hemos llegado al lugar donde se hacía el lavado. ¿Cómo era más o menos ese proceso? Bueno, el lavado del mineral, había distintos procesos. Muchas veces era por calor, por calentamiento. Ya ha explicado Daniel que necesitaban un combustible, que era la madera, el que más a mano tenían, ¿no? Pero después, una vez de ese proceso, se hacía un lavado y una circulación del agua, del mineral, de la tierra y el agua, con todo lo que conllevaba, y seguramente por decantación es lo más lógico que se hiciera el proceso de extracción del plomo. Al ser el metal más pesado, es el que primero iba al fondo. Entonces aquí se ve un poco el recorrido que podía hacer el agua transportando estos minerales, estos metales ya, que se decantaban al fondo, y el agua seguía arrastrando el resto de lo despreciable de la ganga, ¿no? La tierra, etcétera, y iría al final. Entonces, una vez ya sacado el mineral, el metal,
iría a las vagonetas y al pueblo. En este proceso es de suponer, no tenemos una constancia, digamos, documental, pero es de suponer que entre los 50 60 años que estuvo funcionando en el siglo XIX y XX estas minas, pues hubiera un perfeccionamiento de los métodos tanto de extracción como sobre todo de fundición del mineral, ¿no? Joaquín, ¿por qué se interesaron tantas compañías extranjeras en venir precisamente aquí? Bueno, porque en el siglo XIX se produce en España lo que se llama la introducción del capitalismo moderno. Y eso se hace no precisamente con capital español, que era un capital, los terratenientes o la aristocracia española no era inversionista, sino que son compañías extranjeras, inglesas, francesas, las que invierten su dinero y ponen en explotación estos yacimientos que ya databan desde los romanos, ¿no? Entonces, eso fue favorecido por la llegada también del ferrocarril, que era imprescindible para sacar, porque estos productos luego iban a la metrópoli, probablemente a Inglaterra, a Londres, a Manchester, a cualquiera de los centros fabriles ingleses, donde ya eran convertidos en productos de consumo, ¿no? Estábamos, digamos, en lo que se llama la revolución industrial, que en España no llegó hasta muchos años después, ¿no? Entonces, cuando en Posadas llega el ferrocarril de Madrid a Córdoba, Sevilla y Cádiz y Huelva, que es en 1858, precisamente tenemos documentado que la primera locomotora llegó a Posadas el 31 de marzo de 1858, lo publica un periódico, ¿no? Pues eso facilitó la salida de estos minerales, de estos productos, ¿no? Se establecen entonces aquí unas compañías inglesas, uno de los directores fue John Power, y construyeron en las inmediaciones del pueblo un palacio, era una finca en realidad, ¿no? Un palacio de estilo colonial inglés. Junto a él estaba un ramal del ferrocarril donde se embarcaba el mineral, pero en este palacio rodeado de jardines con árboles y plantas exóticas que eran totalmente desconocidas por estas latitudes en aquel tiempo, por ejemplo las yucas, los caquis, etcétera, ¿no? Pues este pequeño palacio, que en Posadas se le ha llamado siempre los menestrales, ahí había pistas de tenis, había una pérgola, había lo que probablemente, casi con seguridad, fue la primera fuente ornamental de Posadas. Posadas había fuentes, pero para proveerse de agua, ¿no? Pero como fuente ornamental, yo creo que estamos seguros que esa fue la primera, la que construyeron los ingleses ahí, ¿no? Bueno, todo este proceso dura un tiempo. Esta familia de los técnicos y los ingenieros se establecen en Posadas. Había familias inglesas. En el cementerio hay enterrada una niña que se llama Nancy, una niña la hija de algún harto personaje de estos que murió. Hay también enterrado un ingeniero alemán muy joven, de 27 años, Carl Schmidt, y hay documentado también, bueno, cuando llega la Primera Guerra Mundial, como antes ha comentado Daniel, las minas se paran, porque las compañías exigen a sus ingenieros que regresen a sus países por el proceso de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y entonces he encontrado en un periódico de Córdoba un señor belga de una fundición de Lieja, que seguramente estaba aquí, compraba mineral para reenviarlo allí, una carta que escribe a una familia de Posadas contando un poco lo que están sufriendo, ¿no? Su país ha sido invadido por los alemanes y entonces él se acuerda mucho de las familias de Posadas, que eran amigos suyos y tal y cual, y cuenta lo que están sufriendo, pero que él se siente orgulloso de poder defender a su pequeño país contra la tiranía alemana, etcétera, y cuenta la muerte de un cuñado suyo, el marido de una de sus hermanas, que ha sido matado por los alemanes allí mismo, que han incendiado casas, etcétera. No es una carta un poco conmovedora, lo que demuestra que había una cierta relación, a pesar de que eran personas, digamos, de otra cultura, de otro ambiente, incluso de otro estatus económico, pero que había una relación con el vecindario de Posadas, ¿no? De toda esta familia, ¿no? Al tratarse de empresas extranjeras, ¿eso ocasionó un beneficio económico real para el pueblo? Sí, claro que sí, el pueblo económicamente se dinamizó. Tanto porque esta familia de los dirigentes de las minas eran familias con alto poder adquisitivo, como que también atrajo a gente de fuera, de otros pueblos, puesto que había trabajo, que era una cosa que siempre ha escaseado, ¿no? El trabajo era trabajo temporero en el campo, y luego también pues alguna relación tenían con el pueblo. En las actas del ayuntamiento que he estudiado consta, por ejemplo, que el director de esta mina pidió al ayuntamiento que declarara el camino rural municipal, y luego al año siguiente pidió permiso para arreglarlo
a su costa, a costa de la compañía. Y luego hay otro momento en que el ayuntamiento se dispone a reponer la arboleda de las afueras del pueblo, porque está dañada, y entonces el director de la mina hace una donación y dona 80 plátanos orientales y 50 cítricos lluvia de oro. Bueno, la pena es que las instalaciones de la mina están a cierta distancia, a varios kilómetros del pueblo, no están justo junto al mismo casco urbano, que entonces la repercusión hubiera sido mayor. Yo supongo que aquí habría un pequeño poblado donde vivían estos mineros y sus familias, porque bueno, era impensable en aquel tiempo que todos los días fueran andando y volvieran los 4 o 5 kilómetros que hay hasta Posadas, ¿no?, desde aquí. ¿Qué queda actualmente de la presencia de esos ingleses, de esas personas europeas en Posadas? En Posadas ya no queda prácticamente nada, queda esta finca que dijimos, ¿no?, Los Menestrales, que bueno, fue comprada por un industrial valenciano, después la compraron los salesianos y tuvieron ahí un seminario en los años 50, y en la actualidad es propiedad del Opus Dei, tienen un colegio ahí, el Opus Dei, al que le llaman el Yucatal, por las plantas estas, por las yucas que hay ahí, ¿no? Eso es prácticamente lo que queda de aquel tiempo, y estos restos, ¿no?, estos restos. Bueno, pues estamos ahora en lo que era ya el acopio, donde se, digamos, depositaban los residuos que quedaban después de todo el proceso, del proceso de la extracción, después la fundición y el lavado y la recogida del mineral, y aquí ya pues se traían los residuos que se amontonaban. Aquí vemos un pequeño montículo, ¿no? Este edificio que vemos aquí justo ahora en imágenes, ¿qué podía ser? No tenemos mucha referencia exacta de cuál podía ser su finalidad. Podía ser algún sitio, lugar administrativo, un pequeño almacén de herramientas, o bien del propio mineral hasta transportarlo, ¿no? No se sabe con exactitud. Aparte de esa época de esplendor que se ha vivido durante el siglo XX aquí en las minas de Calamón, también consta en los archivos algún documento un poco trágico, ¿verdad? Sí, aquí ocurrió una tragedia y bueno, las tragedias siempre son lamentables, pero que ocurriera en este paraje, que para mí tiene una belleza muy grande, ¿no? Estamos en pleno bosque mediterráneo, lleno de encinas y de vegetación. En fin, aquí ocurrió un hecho muy trágico. Cuando empieza la guerra civil en Posadas, a los 40 días el pueblo se evacúa porque van a entrar las tropas franquistas. Entonces el personal que era principalmente obreros, ¿no?, que habían dirigido la pequeña revolución que se produjo en Posadas, pues cogieron rehenes. Para protegerse a ellos mismos, cogieron como rehenes a varias mujeres. Esas mujeres llegaron hasta aquí con ellos, y probablemente aquí debió haber un momento muy trágico en el que se plantearía, no lo sé, ahora mismo estoy imaginando, ¿no?, el hecho de que o seguimos con ella hacia la sierra porque volver era imposible, o qué hacemos con estas personas que son testigos de otras cosas que han pasado. El hecho es que asesinaron a estas mujeres, entre las que había 2 hermanas, otras 2 hermanas y la madre, y arrojaron sus cuerpos a los pozos. A los pozos que hemos visto al principio del proceso. A los pozos que hemos visto en el proceso, en el reportaje. Entonces, a los pocos días, esto fue el día 29-30 de agosto de 1936, y luego ya sobre el 8, 9, 10, la fuerza franquista de Posadas cogieron a personas que se habían quedado en el pueblo, que eran totalmente inocentes y ajenas a esta tragedia, ¿no?, y las trajeron aquí y les obligaron a bajar a los pozos para extraer los cadáveres de estas desgraciadas mujeres, que por otra parte algunas eran de edad mayor, pero las 2 hermanas Palacios tenían 20 y pocos años, y alguna 30, la que más, ¿no? Una verdadera tragedia. Joaquín, Dani, muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más en Lugares. Nada, estamos en contacto para posibles visitas en el futuro. Muy bien. Muchas gracias por prestarle atención a Posadas. Venga, gracias, hasta luego. Hasta otra. Si quiere que visitemos el lugar donde vive, el lugar donde trabaja, o simplemente un lugar que a usted le guste especialmente, recuerde que puede contactar con nosotros a través de la dirección de correo electrónico que aparece en pantalla. Nosotros estaremos encantados de visitar todos aquellos lugares a los que estemos invitados.